Bueno, pues ya estamos en directo, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, porque hoy también tenemos desde Argentina, tenemos desde Murcia, desde Alicante, desde Madrid y José Mari, ¿tú dónde estás ahora? Yo estoy en Madrid ahora. En Madrid también, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Antonio. Gracias, Walter. Una Un noche más placer. disfrutando de tu presencia y tus conocimientos. Eh, Humildemente, gracias. sí, gracias, Mari Carmen, que hacía tiempo que no nos veíamos y con ganas de tomarnos un té, un café o lo que sea. Prontito, prontito. Desde el 7 de septiembre. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, José Mari, hoy por fin sí, ya estamos ahí, ¿no? Sí, ya llegó el momento. Muy bien, muy bien. Cristina, compañera, una vez más. Compartiendo aquí, sí, una vez más, encantadísima de estar aquí y de pasar un buen rato, como siempre, hablando de estas cosas que tanto nos gustan, ¿no? A todos. Muchas gracias por todo lo que aprendo de ti. La verdad es que yo estoy teniendo un curso de estos acelerados desde el 1 de junio y llega un momento que a veces me sale humo de la cabeza, pero bueno, como el corazón está fuerte, seguimos ahí, seguimos ahí. Ahí, encantadísima. Gracias. Bueno, pues como hay personas que sí que os conocen, pero hay otras que igual nos están viendo y nos conocen, yo creo que lo mejor es que os vayáis presentando cada uno quiénes sois y qué hacéis, y ya empezamos a hablar sobre el tema de hoy. Si te parece, Walter, podías empezar tú. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Walter Vicario, soy maestro de Reiki, maestro de registro, soy exorcista hace 30 años, soy clarividente y canal consciente de entidades dimensionales, extraterrestres, intraterrenas, elementales y, bueno, todo tipo de ser que anda por ahí dando vuelta. Me dedico a servir, soy acompañante terapéutico y tengo una escuela que se llama Centro Séptimo Cielo, donde ahora está la página con este video, y me dedico simplemente a transmitir conocimiento y aprender. Estoy en Argentina, Buenos Aires. Gracias. Qué bien. Carmen. bueno, pues yo soy Carmen Soriano, soy medium, soy maestra de Reiki también y trabajo sobre todo con temas de conexión con familiares que ya no están aquí con nosotros y el tema de regresiones. Es la parte que ahora mismo estoy trabajando para sanar los traumas que traemos pegados a nuestra alma. Qué bueno, qué importante, ¿eh? Porque cuántas veces muchas personas pues le gustaría saber en qué situación se encuentran los familiares o me ha quedado algo por decirles, ¿no? Y gracias a ti en este aspecto, pues podemos hacer ese trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, José Gracias, Mari, Juan. gracias a ti, Carmen. José Mari, Hola, muy buenas noches. buenas Bueno, noches. a mí me llaman José Mari, ¿sí? Para identificarme con el resto. Trabajo como acompañante de almas, tanto en el mundo espiritual como en el mundo terrenal, para que podamos fluir como en un río con la vida. Ese es mi trabajo en esta vida. Qué fácil y qué sencillo. Sí, sí, sí. Divertido, por lo menos. Divertido, ¿no? Sí, la verdad es que el humor y el amor deben de ir siempre cogidos de la mano. Mm. Bueno, Cristina, buenas noches. Buenas noches. Pues nada, soy Cristina Cebrón y soy escritora y canalizadora del Grupo de los 9, que son mis guías con los que trabajo para traer pues, las herramientas y un poquito de información para el despertar de la humanidad. Lo hago a través del canal de YouTube, a través del blog y bueno, pues también a través de las canalizaciones enseño a canalizar, porque todo el mundo puede canalizar. Esto es algo que la gente cuando me dice, es que te escuché decir esto, así que ahora aprovecho y lo digo cuando me acuerdo, ¿no? Todo el mundo puede canalizar, no es necesario ningún don. Estamos para despertar en esta época. Y bueno, básicamente es lo que hago, ¿no? Una de las funciones principales cuando hago canalizaciones es ayudar a que la persona vea cuál es su misión de vida.
Así que eso es un poquito en lo que me he especializado últimamente. Qué Me ha bien, qué encantado bien. estar aquí y compartir. Gracias, gracias. Bueno, pues hoy hablamos de la clarividencia, ¿no? Yo cuando era mucho más joven que ahora, pues, sí, porque intento mantenerme, el amor tiene esto, el amor universal, quiero decir, el amor universal, ¿no? Bueno, pues efectivamente yo cuando empezaba a trabajar el tema espiritual y el tema de las energías, etcétera, yo creo que casi todos los del grupo queríamos ser clarividentes, ¿no? Porque qué bueno que era el poder ver, el poder escuchar, el poder sentir, pero seguramente le llamaríamos clarividencia a cosas que igual no lo eran, ¿no? Pero Walter, antes estábamos hablando, antes de la emisión, y a mí sí que me gustaría que nos especificaras o que hicieras un detalle para que la gente que nos está escuchando sepa lo que es una cosa y es otra. Bueno, muchas gracias, Juan. Me encanta escuchar a todos los compañeros, siempre vengo con la actitud de aprender. Y es muy importante, yo me manejo así, toda la vida lo hice, además porque soy químico y analista informático, entonces tengo esa formación analítica. Y me gusta separar lo que es, por ejemplo, la clarividencia de lo que es la mediumnidad, de lo que es la precognición o la postcognición y distintas otras capacidades que todos tenemos. Como dice Cristina, todos tenemos todo, si nuestro ADN contiene toda la información del universo, pero todos tenemos la capacidad específica en algo que nos desarrollamos. Entonces, es muy importante tener claro que la clarividencia viene de la época primeras de la humanidad. Clarividencia, digamos, el sentido más simple es ver con claridad, y ahí viene clarividencia. Después también la clarividencia es poder ver una situación, poder razonarla, poder verla en profundidad, poder entenderla y poder comprenderla. Eso también es una de las definiciones de clarividencia. Pero más allá, la parapsicología le da al concepto de clarividencia un tinte más esotérico o más espiritual que se remite a la historia de la humanidad, de la época de las pitonisas, de la época de los griegos, de la época antigua romana, desde los inicios, de que siempre había una persona que tenía la capacidad de poder ver más allá, de poder entender más de lo que el común entendía. Y hay que diferenciar también el estado normal o natural de un clarividente, que de base tenemos que ser medium. No puede ser una persona clarividente o tener precognición si de base no es medium. Esto es como la electricidad. Si no tengo electricidad no puedo prender ningún electrodoméstico. Entonces, la base, siempre desde mi experiencia y punto de vista, no tengo la verdad, tengo mi conocimiento de experiencia. Entonces, es muy importante primero aceptarse como medium, y acá también hay otro tema, el ser medium está estigmatizado por ser brujo o por ser una persona que tiene un poder sobre el otro. Entonces, se ha jugado con esta carta, mucha gente, el tema de ser medium a través de las mancias. Entonces, hay mucha gente que utiliza las mancias, que son las cartas, las velas, la borra de café, etcétera, todo lo que son las mancias, para poder entender o interpretar una situación de una persona. Que en realidad, yo conozco mucha gente que hace mancias y me dicen, lo que uso es para que la persona o el cliente que viene vea algo, porque si yo lo miro y miro alrededor y le digo lo que veo, no va a haber nada más que mi palabra, no me va a escuchar más que mi palabra, entonces necesita la persona ver algo. Y muchas veces se utiliza esa muletilla o es una falange que uno utiliza para mostrar algo. Entonces es muy importante, la clarividencia es la claridad de ver más allá de lo que ve el común de la gente. Después tenemos la precognición, que es la capacidad de ver el futuro o ver el pasado, porque uno puede ver el pasado. A mí me pasa que cuando practico esta técnica ética, es la edición temporal por inducción, puedo ir al pasado, modificar el pasado, o puedo ir al futuro y modificar el futuro. Entonces es necesario tener esta capacidad de poder moverse, porque no existe el tiempo. La concepción de tiempo lineal es una cuestión biológica, conceptual. El tiempo no existe. Un átomo fue, es y será un átomo. No cambia, no modifica. Entonces, desde ese lugar. Y por otro lado, también tenemos que desde la ciencia tradicional, la clarividencia, la mediumnidad, la precognición o la postcognición no existen porque la física tradicional no lo puede demostrar. Entonces,
acá viene a salvarnos lo que se conoce ahora como la nueva física o la física cuántica, que nos dice que el observador modifica la realidad. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de modificar la realidad, quiere decir que hay algo en nosotros que la realidad se somete. Entonces, es muy importante entender que no es una cuestión, como dice Cristina, de un don, sino que es una capacidad desarrollada de cada uno. Pero como a todo uno le tiene que poner su vida, su energía. Y está fuera de toda religión. Qué bueno, Gracias. qué bueno, muchísimas gracias. Carmen, y con esa clarividencia y esa mediunidad, ¿los espíritus se ven? Sí, se dejan ver, se dejan ver. De hecho, cuando ellos se manifiestan, como dice Walter, hablo desde la experiencia y desde las vivencias que yo he tenido, ¿no? A mí, cuando yo estoy en terapia con una persona tratando de traer el mensaje que sus familiares le tienen preparado, pues evidentemente a mí se me representan con la imagen de su última vida que han tenido. Aunque hay un momento para que yo pueda describir qué persona tengo delante, con todo lujo de detalles me lo muestran, para que yo pueda decir la persona que tengo delante. Incluso en algunos momentos hasta me dan el nombre de la persona. Entonces es un diálogo entre ese ser y yo soy la que pone la voz y la palabra a la voz y la palabra que en este caso el familiar no puede escuchar. Que es una, bueno, una herramienta, ¿no? Una facilidad el poder verlos, ¿no? Para que de alguna forma la persona con la que estás hablando se lo crea más, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, tomando un poquito las palabras de Walter, también comentar que yo, por ejemplo, la forma como yo trabajo para canalizar este tipo de información que me transmiten, antes de consultar a una persona no pido ni un solo dato, no quiero saber absolutamente nada. Me pongo delante de la persona y le digo, dime el nombre del familiar con el que quieres que hablemos. Digamos que esa es mi forma de abrir la puerta y entonces ahí doy paso a todos aquellos que quieran comunicarse con la persona que en ese momento está conmigo. Pues sí, qué bien. Entonces es ahí cuando dan todos esos detalles. Muy bien. José Mari, y en ese acompañamiento, ¿cómo lo hacemos para poner poco de nuestra parte o nada de nuestra parte y hacerlo lo más puramente posible? Fíjate, lo bonito que me ha parecido es que ha dicho la codificación del nombre, ¿sí? Y antes, cuando empezaba con las consultas, ¿sí? Venía la persona y hablaba, pero llegué a un momento en que veía que la persona cuando habla, realmente habla muchas veces desde su mente. Entonces, hoy en día solo pido el nombre y apellido de la persona que se necesita canalizar, porque a través del nombre hay una vibración concreta que está estructurada en la conciencia divina, vamos a decir, ¿sí? Es como un plano superior al álmico incluso, que es el cuerpo físico, el cuerpo álmico y la conciencia, y a través de la conciencia estamos todos unidos. Entonces, si uno aprende a codificar o entrar en la conciencia de la vida, ¿sí? Porque la vida, siempre digo que une tanto el mundo terrenal como el mundo espiritual, es los dos unidos, porque el mundo terrenal es representado por nacer y el mundo espiritual por el morir. Entonces la vida incluye a las dos, y si uno aprende a elevar su vibración a la conciencia, a lo que realmente todos estamos conectados con esto, solo con la vibración del nombre y apellidos podríamos traer toda la información que se necesita tanto de esta vida, de las anteriores o del futuro, porque realmente el tiempo lineal solo existe en el plano terrenal, porque ayer, por ejemplo, tuve una canalización muy bonita donde la mente funciona con el mundo lineal, tiempo-espacio, ¿sí? Pero el alma no funciona con el tiempo lineal. El tiempo lineal, el tiempo del alma es circular, ¿sí? Es un movimiento que hace esto y el tiempo terrenal hace este movimiento, pero va hacia adelante. Y el mundo del álmico o de la conciencia no va a ningún lugar. Es como una rueda que el exterior sería el mundo terrenal, que tiene una velocidad muy fuerte, y muchas veces cuando estamos en la mente estamos ahí dando vueltas como locos, pero si nos centramos en el eje de la rueda, ahí no hay movimiento. Hay un vacío, una calma, un sosiego, una ecuanimidad,
Y eso es lo bonito, que cada uno podamos encontrar nuestro centro, nuestro núcleo. ¿Para qué? Para que podamos todos vibrar desde la conciencia. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. A ti, a ti. A ti. Bueno, y Cristina, ¿cómo nos damos cuenta de que somos clarividentes? Y que no lo estamos imaginando. A ver, en realidad siempre, yo lo cuento en mis cursos, probablemente siempre tengas una pequeña duda o una gran duda, dependiendo del nivel de confianza que tenga la persona o del nivel de trabajo en desarrollo personal que haya tenido, en cuanto a hasta qué punto está entrando mi mente, ¿no? Yo siempre digo, bueno, cuando estás conectando con una energía, un paquete de información que te llega, siempre yo trabajo, vamos, yo lo veo así, yo lo veo como mis guías siempre me muestran potenciales, por tanto no hay un destino concreto, ni tampoco es que tengas que hacer esto, porque realmente hay libre albedrío en todos los aspectos, si no, no tendría gracia venir aquí, ¿no? Entonces, cuando recibes ciertas informaciones, vienen como en paquetes, paquetizadas, ¿no? Eso es el tercer lenguaje. Entonces, ahí tienes tú que hacer ese trabajo de poco a poco, ir desarrollándolo, y ahí es muy personal, como cada persona lo hace, de poner eso en palabras. Entonces, ¿cómo puedes notarlo? Pues porque tu mente es más plana, es más sencillota, como digo yo. Cuando te llega ese tipo de información es como una certeza, te llega al corazón, porque es de algún modo ese paquete sobre todo conlleva sentimientos. Esa información es mucho más amplia que una palabra, que es como, cuando tú piensas, es como que tienes que, ¿no? Llega el pensamiento al cerebro izquierdo, luego pasa al derecho y luego ya haces ese pensamiento, ¿no? En realidad es bastante más lento. Sin embargo, cuando te llega ese paquete de información, te impactas como ¡paf! Y es como que ves un todo, un completo, como si vieras una película. Y a lo mejor tú no estás viendo nada, si no es que seas una persona que tengas esa tendencia visual. Hay tendencias auditivas, hay tendencias kinesiológicas, ¿no? Cada persona tiene su facilidad, su tendencia, pero sí que vas a tener esa certeza de una conclusión que te está hablando de toda esa información, y de alguna manera tú puedes sentir que eso en lo que estás trabajando, quizá un proyecto que tienes en mente, que quieres ir hacia adelante y por ahí no va. De alguna manera sabes que con esas personas no va a ser, o que quizá tiene que pasar más tiempo, y te va a llegar toda esa información de una vez, y luego pues ahí es donde quizá pueda entrar esa duda de la persona de decir, esto me lo estoy inventando yo, esto es un pensamiento, esto es un... Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Pues porque, como digo, es mucho más completo todo ese paquete informativo que te llega que el simple pensamiento más lineal de creo que esto no va a funcionar con estas personas. ¿No? Es como que ahí no hay información, si te fijas es como bla, 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 bla. Y cuando te llega el paquete es como, tengo la sensación de que quizá aún no ha llegado el momento, de que tengo que a lo mejor aprender algo más, trabajar algo más, de que quizá no es el momento temporal ni con estas personas, es algo así, ¿no? Entonces, es más dejarte llevar por una sensación más completa, porque tu cuerpo es el primero que responde, de hecho. Entonces, la mente no, la mente es bla, 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 ¿no? Es como un pequeño hilo, ¿no? Entonces, es la manera en la que lo vas a notar, y por eso ahí puedes trabajar, una vez que ya lo vas notando, el darte cuenta de, mira, esto es más lineal, esto es mi mente, entonces pues no lo voy a hacer caso, y esto ya sí confío, porque es esa certeza completa, esa sensación, ¿no? Eso que dicen, lo siento en mi piel o lo siento en mi cuerpo, ¿sabes? Esta sensación más visceral. Entonces, de esa manera llegará un momento que tú, por tu propia práctica, te darás cuenta cuándo puedes confiar plenamente y cuándo es tu mente. Muy bien. Walter, y el poder ver ese mundo espiritual y energético que seguramente veremos de todo, y este mundo material, ¿cómo podemos diferenciar una cosa y otra? ¿O cómo podemos hacer, mejor dicho, que eso no repercuta en nosotros? Es decir, ¿cómo lo podemos llevar esto? Bueno, la pregunta que haces es primordial, la respuesta es muy compleja, voy a tratar de ser sintético en esto, pero basado en mis 30 años de exorcismo, de hacer exorcismo, todo tipo de situaciones, hay una cuestión fundamental. Primero es que uno tiene que entender que no está loco cuando ve
un gnomo, cuando veo un hada, cuando veo un fantasma, cuando veo un ser extraterrestre, cuando veo un ser de otra dimensión, cuando veo un familiar. Me ha pasado a mí en particular y gente muy cercana que se le ha muerto alguien cercano, un familiar, un padre, un hermano, un tío, y me dice, llegué del cementerio y me estaba esperando en la puerta de mi casa, me tenía que decir algo. Entonces uno a veces piensa que se lo está imaginando. No existe el mundo material, o sea, este mundo material no existe, es una ilusión. Entonces, eso nos da la base para poder comprender que, primero, no hay fenómenos paranormales, no hay fenómenos fuera de lo conocido, sino que son fenómenos que no son comunes. Entonces, no existe algo que está fuera de la naturaleza o fenómenos sobrenaturales. Todo es la naturaleza. Lo que pasa es que nosotros, en el rango de luz, que es, supongamos esto, nosotros vemos este pedacito. Entonces, ¿qué hacemos viendo este pedacito? No puedo yo sentir o creer que la realidad es 1 centímetro o una regla de 1 metro. Entonces, es muy importante entender, y acá es como decíamos en un momento y decía la compañera Cristina, las religiones nos han mal enseñado y nos han adoctrinado para no creer en lo que vemos más allá de lo que nos dicen. Entonces, es muy importante, cuando una persona empieza un proceso de tomar conciencia, de desarrollar su mediumnidad, de desarrollar sus capacidades paranormales, de desarrollar el lenguaje, porque como decía Cristina, llegan paquetes de información y uno tiene que tener la capacidad de decodificar. Es muy importante, yo siempre le digo a mis alumnos, una persona ignorante no puede llegar a la sabiduría, una persona ignorante no puede llegar a la iluminación, porque la iluminación es sinónimo de inteligencia y la inteligencia es sinónimo de conocimiento. Entonces, el maestro Jesús, el maestro Buda, Krishna, cualquier maestro espiritual que ha llegado a la iluminación, no era un ignorante, era una persona estudiosa y una persona observadora de la naturaleza. Entonces, las religiones nos han llevado a la ignorancia y a creer en lo que una persona tal o cual dice. Entonces, es muy importante, primero, aceptar que existe algo que está más allá de lo que me enseñaron y que no está mal verlo. Y ahora hago un paréntesis y termino. Existen entidades espirituales negativas, llamémosle demoníacas, llamémosle arcónticas, llamémosle de dimensiones negativas, como le quieran llamar, que se hacen pasar por espíritus o seres humanos para parasitar o para poseer a una persona. Y acá hay que aclarar algo, como decía Carmen, que es muy importante. Uno puede canalizar a un ser que falleció, pero no es lo mismo que ser poseído. Muchas veces me dicen, la entidad que me vas a hablar, ¿te está poseyendo? No, no me posee nadie. Entonces hay que diferenciar, por ejemplo, el medium que entra en un estado de éxtasis y el espíritu entra en su cuerpo y habla a través de su cuerpo, y la persona consciente, como es mi caso, en donde yo puedo hablar y tengo a la persona parada acá y me está hablando. Ahora tengo a alguien acá parado, que es uno de mis guías, me está hablando. Entonces me dice, no te olvides de decir esto. O sea, es muy importante tener conciencia que no es ser poseído, porque hay mucha gente de religiones afrobrasileras, oscuras, que piden una entidad que la posea para lograr algo. Y eso es mi trabajo de exorcismo, es liberar entidades demoníacas de personas que han hecho rituales y pactos para tener pareja, para lograr su empresa, para ganar en la lotería, y para cosas que a veces son muy tontas y entregan su vida, su alma. Entonces hay que diferenciar siempre, no, a mí no me posee nadie, yo hablo de forma consciente y tengo capacidad para ver más, es como ponerse los anteojos. Vos ves hasta acá, te pones los anteojos, ves hasta allá. Bueno, estos anteojos son para mí, a cada uno le tocan sus propios anteojos. Pero yo no te los puedo prestar a vos, porque vos no vas a ver cómo veo yo. Entonces, claro, ahí está la confianza, como decía Cristina. Sí, sí. Muy bien, gracias. Carmen, y cuando nosotros vemos, ¿también escuchamos o es posible que solamente escuchemos y no veamos? Pueden ocurrir las dos cosas. Puede ser que puedas estar viendo a alguien y no llegar a escuchar qué te está transmitiendo. Incluso en vez de escuchar una voz, como yo ahora mismo en mi caso, yo la voz la escucho tal cual os estoy escuchando a vosotros. Pero hay momentos en los que son como que me ponen las palabras en mi cabeza. Hay momentos, me ocurren las dos cosas. Como bien estaba explicando Gosdell, yo soy de las medium que también entran en trance cuando lo permito, siempre. Claro, y siempre muy bien. Que mi guía, no voy a permitir que ningún espíritu que no sea de mi cuadro o mis guías permitan usar mi cuerpo, porque mi cuerpo es físico y vivo en este momento con él. Entonces tengo que cuidarlo y ellos lo van a cuidar.
Entonces es cierto que siempre que entro en trance tengo a alguien de confianza para que me ayude si en algún momento hay alguna situación un poco fuera de lugar, se ve. Pero esos casos son muy casuales, ¿no? Por decirlo. Siempre hago desde esa parte de verlos y escucharlos. En mi caso, tengo la capacidad de poderlos ver, escuchar y sentir. Si en un momento dado cualquier guía, cualquier espíritu, cualquier familiar me está transmitiendo una sensación de agobio, una sensación de felicidad, una sensación de alegría, yo la estoy percibiendo en mí también. Además, personas que me han visto canalizando me lo comentan, que mi rostro refleja aquello que están transmitiendo. Entonces, esa es la sensación de cuando estás escuchando con la voz, igual que ahora mismo puedo escuchar una película, una canción, a unos pensamientos que hay momentos que llegan en forma de pensamientos o sensaciones. Así es el caso como yo lo veo y lo he sentido. Y conozco muchas personas que están empezando a aprender a canalizar y cogiendo esa confianza, que se han dado cuenta que han tenido sensaciones que luego se han manifestado o se han materializado. Qué bueno. José Mari, ¿y nosotros podemos canalizar o tener clarividencia para nosotros mismos? Claro que sí, claro que sí. Fíjate, para mí es importante decir esto ahora, ¿sí? Porque cuando estábamos en las cavernas, ¿sí? Todavía no teníamos suficiente capacidad ni para leer ni para escribir, ¿sí? Hemos ido evolucionando poco a poco hasta que hoy en día todos sabemos más o menos, por lo menos, dónde vivimos, escribir, leer, ¿sí? Y esas son las capacidades que el ser humano ha ido evolucionando, creciendo. Y estas capacidades de las que estamos hablando, ¿sí? El nuevo formato de niños que está viniendo, que son para mí 8.0, un formato 8.0, ¿sí? Ellos ya vienen con un formato ya estructurado, porque llegará un momento en que la telepatía, la clarividencia, la mediunidad sean cosas de lo cotidiano. Para nosotros ahora decirte Juan o Carmen o Antonio, deciros, escríbeme una poesía, ¿sí? Pues tú te pones con el bolígrafo y lo haces. Pues llegará un momento en que la evolución del ser humano llegue a un punto donde todo será así. Por eso estamos trabajando tanto la introspección, el aislarnos de otros. ¿Por qué? Porque el taparnos con la mascarilla, porque a través de los ojos ya podemos transmitir muchísimo. Y esas capacidades de evolución del ser humano se están ya llevando a cabo sin darnos cuenta, cuando ya los niños que han nacido ya vienen con este formato. Los obsoletos somos todavía los que ya vamos avanzando en una edad, porque realmente, o sea, cuando mi abuela aprendió que no sabía escribir ni leer y se empeñó en escribir y leer, sí, llegó a aprenderlo. Pues nosotros igual, la clarividencia, la telepatía, la telequinesis, el sentir, el ver a los espíritus, el ver a las almas, o sea, eso todo llegará un momento en la humanidad que lo va a tomar como algo normal. ¿Qué ocurre? Que en ese momento, ¿sí? Habrá otras cualidades que el ser humano vaya a ir activando, que en ese momento habrá algunos que lo hagan, que lo dirán, mira qué cosas más raras hace este, ¿sí? Como pueden decir de algunos que canalizan o no, pero entonces por eso es verlo como una evolución del ser humano que vamos siempre. Tenemos que tener en cuenta que la energía no se destruye ni se crea, sino que solamente se transforma. Entonces, nosotros como seres humanos estamos transformando en una evolución, en el círculo que he dicho antes. Entonces, en esa evolución, pues van a salir un montón de capacidades que todavía ni somos conscientes de que hay. Siempre he estado diciendo desde muy pequeño que el mundo espiritual se está abriendo, la puerta del mundo espiritual se está abriendo muchísimo y cada día serán mucho más presentes tanto el mundo espiritual como el mundo terrenal. Por eso cada vez los niños van a venir con esa capacidad ya integrada en el ADN de ver más a los fallecidos, de canalizar mucho más nítidamente que lo que nosotros, con el trabajo que nos ha llevado conectar con eso, ellos ya automáticamente ya lo traen en su sistema. Entonces eso es lo bonito de ver como algo natural del ser humano, que es una evolución. Y habrá personas que en este plano no lo trabajen,
llegarán al mundo espiritual, se cambiarán de formato, cambiarán su software de 8.0 o 10.0, cuanto tenga que nacer, y vendrá con ese formato nuevo ya integrado. Entonces, es como un cambio de eléctrico interno, que esto va para adelante. Qué bien. Entonces, Cristina, ¿esto sería como un sentido más a desarrollar? Y en realidad, justamente, uno de los mensajes de mis guías es que estamos orientados a hacer ese cambio genético en el cual pasamos del Homo racional actual, ¿no? Del Homo sapiens, al Homo cósmico, ¿no? Porque en realidad, justamente, ya cuando somos pequeños, hasta los 6 años, todos estamos conectados con todos, solo que la sociedad nos va colocando en esos cuadraditos. Y entonces, pues tú no vas a hacer o a ver o a decir lo que tu mamá o tu papá no ve o dice, a no ser que nazcas en una familia que está más abierta y entonces lo potencia, ¿no? Fíjate, es que no me acuerdo del nombre, había un investigador que a su niña pequeña, desde pequeñita, la empezó bueno, pues a animar a que continuara esas cosas, ¿no? Y la niña se especializó en la dermoóptica. Entonces ponía la mano en la pared y por el otro lado le ponían una carta. Entonces la niña lo leía, solo poniendo la mano. Entonces, en realidad, todos hacemos eso a algún nivel de pequeñitos, pero como no potencian eso, te dicen, pues la niña toma un bebito para jugar y el niño toma un juguete, un balón o lo que sea, ¿no? Ya te estandarizan. Entonces, tampoco te ayudan a que te hagas preguntas, ¿no? Y por supuesto tampoco te las van a responder. Entonces, al final todo eso se queda mermado. La clarividencia, la intuición, la canalización, la autosanación, la conexión, por supuesto, con esa sabiduría interior que todos tenemos, eso que también está en el otro lado, ese yo superior que está ahí, ¿no? Todo eso es algo que hace años, mismamente, hace, pues no sé, 15 años, no había ni la mitad de cursos que hay ahora, ni la mitad de charlas, ni la mitad de información. O sea, ahora tenemos un nivelazo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, esa frecuencia que hablábamos en otra charla, que viene del centro de la galaxia, esa frecuencia violeta que ya desde antes del 2012 empezaba, eso también nos influye. De manera que todos, incluso los más durillos, como digo yo, se abren y empiezan a decir, oye, háblame de esto. Oye, ¿y tú crees que hay vida más allá? Oye, y pequeñas cosas, ¿no? En nuestra vida nos hemos puesto catalizadores. Pues, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar cercano hace que otras personas de la familia se hagan preguntas. Entonces, ¿para qué, no? Para que nos vayamos orientando hacia atraer a nuestra realidad normal ese mundo espiritual que en realidad es nuestra naturaleza normal cuando estamos del otro lado, ¿no? Esto es solo un personaje que elegimos. Entonces, desde luego, eso en un futuro ya muchos niños ya lo traen de fábrica, ya los niños no se dejan influenciar. Tú ves a niños ahora que parecen mayores, o sea, que te hablan con un saber estar que dices, pero este niño, o sea, por favor, si parece un ancianito ya casi, ancianito en el buen sentido, en el sentido de sabio, de saber estar, antes no, antes los niños aprendían más. Joder, yo tardé en aprender muchas cosas. Ahora los niños aprenden así, o sea, dices, pero bueno, entonces ahora los niños nacen con esto que lo entienden perfectamente. Tú tardabas en aprender a leer. O sea, quiero decir, por supuesto que ya todas esos adelantos genéticos, esas actualizaciones ya están presentes en muchos niños que están naciendo, pero porque vamos destinados a hacer ese cambio de Homo sapiens a Homo cósmico. Entonces, se tiene que integrar. Yo siempre lo digo, estamos en esta época porque es la época del despertar y por eso está la sociedad tan convulsa, porque si tú empiezas a despertar va a haber cosas que no vas a aceptar. Antes, tú en los años 50, 60 se aceptaba todo, ¿no? Papá Estado decía esto y nadie decía ni mu. O sea, en España hemos tenido la dictadura, quiero decir, cuidado, que se hace bien poquito, hace una generación y medio, como mucho. Entonces, vamos a ver, hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo brutal a todos los niveles. A nivel tecnológico, eso también es por influencia extraterrestre, influencia de guías, influencia de información. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita evolucionar a todos los niveles. Como decía Walter, en realidad no podemos evolucionar si somos ignorantes, si no sabemos ciertas cosas. Por eso se nos da un avance tecnológico y también la información por qué llega a todos los niveles, por qué estamos evolucionando más fácilmente a nivel espiritual, a nivel de desarrollo personal. Porque tú haces un clic
y te salen 50.000 charlas de personas maravillosas que te cuentan lo que tú necesitas saber. Eso antes no existía. Antes te tenías que ir a ciertas librerías para encontrar algunos libros que muchos no estaban, por supuesto, en español. Entonces, claro, sí, esto es el momento ahora y desde luego se va a desarrollar el que quiera abrirse cada vez más. Ahora tiene todas las facilidades para ello. Qué bien, muchísimas gracias, Cristina. Antonio, creo que tú tenías preguntas por ahí. Bueno, yo tengo una pregunta personal y también tengo una pregunta de Fabiana. Dice Fabiana Silva, una pregunta, y suele pasar que uno canalice con otra persona y pueda sentir el dolor con el cual murió, aunque no la conociera. Y eso de que alguien avisa, dice así, dile tal cosa a tal persona, y uno le tiene que decir porque esa voz que está al costado de uno le dice. Es decir, más o menos lo que yo acabo de entender es cuando una persona, con un medium, con José Mari, Cristina, Carmen, Walter, pues recibe un mensaje de alguien, oye, dile a tal persona tal cosa, ¿no? A eso se refiere nuestra amiga. Y dice, bueno, es que algunas cosas no acabo de entenderlas bien, Se ¿no? puede sentir la energía Sí. de cómo murió. Bueno, yo no soy medium, eso, entonces imagino que los mediums sí sienten eso. Los mensajes, desde luego, a veces te llegan, dile esto a esta persona, o no, incluso como terapeuta, yo creo. Yo antes de canalizar ya me llegaban cosas, lo que pasa es que yo no entendía que eso era canalizar y simplemente lo llegas, ¿no? Pero imagino que Carmen o Walter o José María sabrán decir más si sienten, ¿no? Esas sensaciones ¿Habéis que podido todo comentaba sentir Fabiana. bueno, tú realmente decías antes que tú sentías el dolor de una persona, es decir, que a una persona le han acuchillado desde el costado, que tú puedas sentir ese dolor, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, cuando quieren transmitir algo en ese momento de tránsito, en ese momento que ya están dejando la parte física, a mí en mi caso me hacen sentir si ha sido pues, por un infarto, por un ictus, por una muerte súbita, porque hay casos que aunque seamos adultos los han habido también, ¿no? Entonces me dan todos esos detalles, incluso me dicen en el lugar en el que estaba ese familiar que en ese momento está preguntando. Sí, ellos nos pueden comunicar perfectamente todo, si ha sido un ahogo, cualquier circunstancia en el momento de la muerte, a nosotros, en mi caso, a mí me lo hacen sentir. Entonces yo en ese momento sí puedo explicar cómo ha sido ese momento de dejar el alma a la parte física. Se suelta, se despega, se queda un tiempo y unas horas y después ya deja la parte física, ¿no? Entonces en ese momento sí que ellos pueden comunicarnos y transmitirnos esas sensaciones que han tenido. Como también en mi caso me hacen transmitir, también me recibo ese sentimiento cuando reciben a sus familiares, cuando ya están ahí delante los familiares que vienen a recibirlos al otro lado, ¿no? La sensación que ellos muestran en ese momento también es muy bonita, es de muchísima paz, de muchísimo amor, es algo que yo no, hay veces que no tengo palabras cuando me lo hacen sentir para describirlo. Se puede sentir las dos cosas en este sentido. Preguntan también qué diferencia hay entre canalizar e intuir. Desde mi punto de vista es lo mismo, es la diferencia, la confianza que uno tiene en lo que recibe. Es exactamente lo mismo. Y también quiero aclarar un poco, felicitar a lo que dijo Cristina, coincido plenamente, y aclarar un poco esto de que todos somos medium, porque medium es ser el medio entre una cosa y la otra. Nosotros somos medium, somos el medio o el catalizador, que es lo mismo, entre un plano no físico y el plano físico. Entonces, eso es algo muy importante. Y también, como dijo Carmen, yo quiero agregar algo. A mí me ha tocado, yo ya eso no lo hago, hago otro tipo de cosas, he ido avanzando en la técnica que uso, pero me ha tocado de recibir personas que han sido asesinadas y su asesino vino a ver qué había pasado con esta persona. Me tocó el caso de una señora que había matado a su madre para heredar su casa y me decía, yo quiero saber si mi madre está en paz. Y la madre me decía, le insultaba. Yo dije, no puede ser que esta entidad, digo, no puede ser de luz, porque le insultaba de una forma terrible, y en un momento le digo, ¿y tu madre de qué murió? Me dijo, y murió, murió de un problema cardíaco.
Le digo, y el problema cardíaco era, y la madre me estaba diciendo, me mató, me envenenó con veneno para rata. Y yo, ¿qué hago? O sea, llamo a la policía, la denuncio. Entonces, es un tema muy complejo. O, por ejemplo, me ha tocado de un padre que vino, que su hijo murió en un accidente, y resulta de que el hijo quería despedirse él del hijo porque no lo vio al hijo, y resulta de que el hijo no murió en un accidente, se tiró de un puente porque el padre lo violaba, el padre lo abusaba. Entonces le decía, no, su hijo, lo que pasa es que usted lo abusaba. ¿Y cómo hacemos con esto? Entonces, tenemos que entender que no siempre la canalización, el recibir la información de un fallecido, de una persona que no está en este plano, no es siempre lindo, bonito, hermoso y con rosas y angelitos dando vuelta. A veces es terrible, porque es muy importante entender que cuando nosotros canalizamos como ver la tele, agarramos una de ciencia ficción, una de amor o una de terror. Entonces es muy importante tener eso. Ahora, hay personas que solamente deciden canalizar cierto tipo de experiencias. Dice, yo este tipo de seres no los recibo. Me ha tocado de una persona que viene y me dice, mira, fui a 3 lugares y ninguno me quería canalizar. Esa persona tenía una entidad demoníaca, producto de un pacto que hizo en una vida anterior, que la violaba todas las noches. Todas las noches era una mujer de 32 años que la violaba desde que tenía uso de razón. No podía tener pareja. Bueno, a partir de ahí le dije lo que era, no lo negó. A los 2 meses volvió y me dijo, haga cualquier cosa, yo esto no lo soporto más porque me voy a matar. Entonces, también es esto, entender que de pronto uno, como canal, puede ver a un ser, como le puede pasar a José, a Carmen o a Cristina, y decir, no, mira, lo que vos tenés no es un muerto que te está persiguiendo, tenés una entidad demoníaca. Y yo puedo decir, mira, yo puedo ayudarte o no, pero te puedo orientar a dónde puedes buscar ayuda. También tiene que ver el tema de la humildad eso, porque hay gente que de pronto dice, no, mira, yo no te puedo ayudar a nadie. No, también está el tema del trabajo de humildad. Y otra de las cosas más es la gente que viene a hablar con un fallecido o con una persona que todavía no encarnó, porque me ha pasado a una amiga y a una familiar, decirle, hay un ser que va a encarnar dentro de tanto tiempo que te está esperando. Y me dijo, no, yo ya no quiero tener más hijos, y a los 2 meses me dice, voy a ser mamá. Le digo, qué bueno. O sea, eso es otra de las cosas que también pasan, que es hermosa, que viene un ser antes de que nazca. O sea, y eso es algo maravilloso. Entonces, lo que más importa es perder el miedo a la muerte. La gente lo que busca es saber que cuando se muere hay algo más. Eso es para mí lo más importante. Y la contundencia que tenemos que tener nosotros es decirle, sí, existe, hay otro lugar. Gracias. Qué bueno. José Mari, cuando... Sí, Carmen. Voy a añadir algo a la segunda parte de la pregunta que decía Antonio en cuanto a si damos el mensaje. Yo creo que, como dice Walter, y creo que tanto Cristina como José María estarán de acuerdo, que el mensaje tenemos que darlo completo. No podemos guardarnos nada, por muy duro que sea, porque el problema está en que muchas veces cuando vienen a buscar este tipo de canalización, con esta clarividencia, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona que viene buscándola también tiene que estar preparada para recibir la información, porque muchas veces también vienen buscando, como decía Walter, yo he tenido personas que se han quitado la vida y le han quitado la vida a sus parejas y luego han venido a decir lo que hicieron y el por qué lo hicieron. Entonces, la persona que tiene que recibir esa información también tiene que estar muy preparada. Por eso también es importante, tanto de la parte por nuestra parte humilde, si yo tengo una persona enfrente de mí y en este momento no siento que esté preparada para lo que pueda ocurrir, aunque no sepa todavía qué va a ocurrir, el decirle y prepararla para cuando sea el momento que esté preparada para recibir este tipo de información. Sí, José Mari, las personas con las cuales conectamos, vamos a llamar espirituales, ¿se quedan o una vez que se ha terminado el trabajo se van? Dime la pregunta de nuevo, porque ¿a dónde? Porque las personas que están en el mundo terrenal pueden perder su cuerpo físico, pero en el energético sigue. Entonces, sí. No se van a ningún lugar, siempre siguen ahí. Cuando conectamos con alguien espiritual, sí. Y hemos pasado ya el mensaje, etcétera, estos seres se suelen quedar en el entorno o siguen su camino. Fíjate, lo bonito de una cosita, lo que han dicho Walter y Carmen, sí, muchas veces puede venir el alma del ser, sí, y muchas veces
he tenido circunstancias donde el alma aparecía y dile, ¿sí? Y claro, si la persona no te ha pedido ayuda, decirle puede ser incluso contraproducente, vamos a decir, ¿sí? Porque antes cuando estaba aprendiendo solía decir, pero madre mía, tuve situaciones que llegué a comprender que cuando uno debe de ayudar es cuando uno le pide ayuda, no cuando los espíritus. Por eso uno cuando empieza a sentirlos, ¿sí? Tiene que aprender también a ponerle límite a los mundos del mundo espiritual, ¿sí? A la noche, cuando empecé a sentir que sentía desde niño, pero cuando fui canalizando más y más y más, llegó un momento en que a las noches todo el rato me estaba molestando. Entonces no dejaban dormir, hasta que aprendí que aquí había que ponerles límites y decir, hasta que toque el despertador, a mí aquí nadie me molesta. Entonces suelen estar ahora a la mañana pues como en una fila de carnicería, cada uno con su ticket, ¿sí? Para ir a la luz o para lo que sea, pero hay que ponerles límite también, ¿sí? Porque si no, para ellos como el tiempo no existe, decirles ven luego, pues es como decirles ven ya. Entonces hay que aprender también cómo funcionan las leyes del mundo espiritual, porque también tiene unas leyes, como en el mundo físico tenemos una gravedad, pues allí también hay unas leyes que hay que aprenderlas a gestionarlas, ¿sí? Entonces, cuando una persona aparece en una consulta o como un niño que va a nacer, ¿sí? Que es decirle, dice, en 3 meses estoy ahí y decirle, ¿estás buscando? Y no, pues ahí está acá, ¿no? A los 3 meses viene. Tuve una mujer que guardó, le dije, ¿vas a ser abuela? Y me dijo, ¿yo? Sí, tú. Y metió champán en el frigorífico y cuando le dijo el hijo que iba a ser abuela, ya sabía, ya me había dicho. Entonces sacó el champán y a celebrarlo, ¿no? El champán fresco tenían además. Entonces, cuando las almas vienen, llega un momento en que cuando dan la información que tienen que dar, ya empiezan a marcharse, porque ya su labor es como, ya ha terminado. Entonces, eso es también respetar al alma que cuando viene y ya da la información, aunque la persona que está quiere tirar, esa alma ya ha hecho una función muy fuerte y ha gastado muchísima energía en venir y expresarse de esa manera. Porque tenemos que tener en cuenta que nosotros en el mundo terrenal tenemos un físico sólido y en el mundo espiritual son como vapor de agua. Y los canales o mediums o de la manera que sea, ¿sí? Lo que hacemos es convertirnos en agua, un intermedio entre vapor y sólido. Entonces, ellos, para que puedan manifestarse en el sólido, tienen que gastar una energía suya. Y nosotros, como sólidos, tenemos que trabajar nuestra energía para subir de vibración y hacer esa conexión. Entonces, hay que respetar también que incluso a ti te puede estar consumiendo energía muchísimo y a la otra persona también. Aunque parezca que estemos así, como si no fuera nada, es un consumo energético muy fuerte, porque la energía tiene que convertirse en líquido, pasar del sólido al líquido. Y ellos desde el vapor pasar al líquido y ahí comunicarnos. Entonces, el movimiento es muy bonito porque tú estás en el líquido pasando la información al sólido, coges el del sólido y muchas personas me dicen, ay, dile que le amo. No, ya te está escuchando, solamente dilo, porque todo lo que pienses ya lo está entendiendo. O sea, no es necesario que yo le diga, porque ya está la comunicación hecha. O sea, solamente que tú, como no le escuchas en el sólido, yo hago como transmisor para que tú le entiendas. Pero lo que tú dices o piensas ya lo estás sintiendo. Entonces, ya lo está escuchando. Entonces, solamente con que lo digas entre ti, suficiente, porque ya lo está. Y muchas personas dicen, dentro hacen esto y, ya está, ya lo has dicho porque ya estás sonriendo. O ya lo has recibido, ¿sí? Porque pueden hacer así, o son diferentes las maneras que cada alma tiene de expresarse. Entonces, eso es lo bonito, descubrir que tanto el mundo espiritual como el mundo terrenal tienen una conexión y esa conexión podemos ser cualquiera, porque somos todos canales energéticos. Bien, muchas gracias. Antonio, creo que hay más preguntas, ¿no? Sí, bastantes preguntas, pero hay un tema que yo quisiera, porque a muchas personas nos pasa, ¿no? Pensamos en alguien y automáticamente nos llama o vemos alguna noticia relacionada con él o vemos o queremos comer tal cosa y después vamos a un bar y nos lo ponen de entrada, ¿no? Es decir, eso se puede considerar
clarividencia, ¿eso es o es demasiado elemental, ¿no? Es decir, un poco comentar ese tipo de cosas. Sí, Quería Cristina. De comentar, base, de cara a lo que comentó antes Walter, cuando ya enganchando esta pregunta que has hecho, Antonio, para mí la diferencia entre intuición y canalización es justamente eso, que tú cuando recibes una intuición es como, pum, una información, un paquete pequeñito que te dice a lo mejor coge el paraguas, y tú no escuchas coge el paraguas, tú simplemente miras al paraguas como diciendo me lo llevo, y luego tu parte lógica dice pero si hace sol, y dices va, pasas y luego llueve, ¿no? Esa es la intuición, has tenido esa intuición, ¿no? O piensas en una persona, jo, tal, estás mandando un hilo que está conectando con una red que nos conecta a todos, esa persona si está receptiva lo recibe y en vez de pensar como tú, coge el teléfono y te llama, ¿vale? Entonces, la diferencia con la canalización es que tú preguntas y respondes, sin embargo, con la intuición tú no estás preguntando, solo te llega. Pero es un flash, es tan rápido, que como te descuides no lo coges y se te va, ¿no? Es muy fácil que entre la parte lógica y te olvides, ¿no? Entonces, en eso, justamente lo que acabas de preguntar pasa lo mismo. Es que somos canales que recibimos y emitimos. Entonces, también cuando tú piensas con algo con fuerza, te voy a contar una anécdota diminuta para que veas que esto es así. Yo hace años, ahora soy vegetariana, pero hace años estaba viviendo en Galicia un año y estaba en una situación económica compleja y yo decía, jo, me apetecería comer unas albóndigas, pero pues no voy a poder tal. Oye, ¿te puedes creer que a la hora apareció mi cuñado con una cazuela de albóndigas? Dije, no lo puedo creer, esto es tremendo. Ahí yo todavía no hacía aún mis pinitos. Y bueno, pues es así de real, ¿no? Si tú te permites simplemente lanzar tu pensamiento, lo mío era como, ay, qué ganas, ¿no? Entonces es como mucha fuerza. Si hay alguien cercano, mi cuñado vivía arriba, pues entonces está listo y dice, es que he hecho más albóndigas, así que te he traído una cazuela. Digo, pues vale, genial, estaba justo que quería comer albóndigas hoy. Y lo mismo con la llamada, ¿no? Entonces esa sería la diferencia, canalizar, intuición, recibir, enviar. Sí, Walter, que creo que querías tú también decir. sí, coincido plenamente con lo que dice Cristina, pero también me gustaría agregar que está la parte creadora nuestra. Entonces, cuando nosotros ponemos un pensamiento en el universo, como bien dice Cristina, con mucha intención, con mucha fuerza, creamos esa realidad. A mí me pasa constantemente. Me ha pasado incluso de forma inconsciente, porque no nos olvidemos que el inconsciente nos domina en un 80, en un 90%. Es el inconsciente el que está todo el tiempo generando la realidad en la que vivimos. El trabajo que tiene el medium, el clarividente, el sensitivo, es comprender primero su inconsciente para que éste no lo domine y poder trabajar desde el lado consciente. Porque también cuando una persona desencarna, el inconsciente de esa persona también lo acompaña. Entonces, hay conceptos psicológicos, parapsicológicos, espirituales, muy complejos, en donde a veces una persona, por ejemplo, me ha tocado de recibir una persona, una entidad espiritual humana, que estaba loca, murió con una enfermedad mental, y su espíritu y su alma, porque el espíritu y el alma no se separan enseguida, tardan, como decía Carmen, un tiempo, que puede ser una hora hasta un mes, depende, es mi conocimiento y experiencia, ¿no? Pero el espíritu ese seguía estando mal, y andaba dando vuelta porque me venía a decir que quería hablar con un familiar, porque yo el familiar lo conozco porque es alumno mío, y me venía a hablar, pero yo no entendía porque por ahí me movía las cosas. Entonces, habían objetos que se movían. Me pasó que en la cocina me preparé un café y cuando vi estaba la taza volcada en la pileta. Dije, ¿qué me pasó? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos del mundo espiritual, y lo felicito a José Mari, porque dijo dos cosas muy fundamentales. Primero, todos los que estamos en este ámbito tenemos que aprender a conocer las leyes del mundo espiritual, que no son las leyes físicas terrenales. El mundo espiritual tiene sus propias leyes y hay que aprender a conocerlas. Y segundo, nunca violar el libre albedrío. Nunca se le va a decir a una persona lo que la persona no te pregunta o no quiere escuchar, porque entramos en la manipulación. Y cuando la entidad espiritual sabe que le hacemos caso, ahí la cosa se complica porque ya es difícil después que se vaya, porque le dimos el poder de decir algo y violar el libre albedrío de otra persona. Gracias. Muy bien. Antonio, ¿tenemos más preguntas o sigo yo? Hay una pregunta que además que no se ha tocado hasta ahora. Si se puede canalizar con números. Yo no escuché la pregunta. No, si se puede canalizar con números.
final, Y eso, los números... números, Perdona, Walter. Sí, sí, José no, Mari. es como decíamos antes, las mancias ayudan a interpretar la capacidad que cada uno tiene. Los números, por ejemplo. Ajá, Exacto. Cada uno puede canalizar de la manera que sea. Ahora, cada uno tiene que buscar y cómo interpreta sus mensajes. Cuando yo empecé, al principio veía colores, luego veía imágenes, luego se fue haciendo más nítidos. Ahora, es la interpretación de los sueños también. Para cada uno, para una persona, una serpiente puede generar miedo y para la otra puede representar salud. Entonces, claro, cada uno tiene una codificación de según las creencias que tiene dentro, según el parámetro de los pensamientos y cómo funciona. Entonces, una persona que tiene numerología o que ha aprendido numerología o que su mente canaliza a través de los números, por supuesto. Ahora, interpretarlos, ¿sí? Ahora, si tú ves como os estoy viendo a vosotros muy nítido, será mucho más fácil que con números, que sería Matrix, ¿sí? Entonces, claro, para mí con los números se me complicaría descifrar qué es lo que significa. Ahora, ¿que habrá gente? Por supuesto. Lo que he dicho antes, estamos en evolución constante y el ser humano es capaz de todo lo que se proponga. Entonces, que esto lo pongamos en límite, yo no. Sí, sí. Carmen, hay veces que queremos ponernos en contacto con alguien y no quiere. Sí, claro. Sí, ya lo sabes. Es una pregunta que muchas veces me hacen, ¿no? No, yo es que quiero. ¿Será si el espíritu o el alma de ese ser quiere comunicarse o está preparado? Lo que decía antes. Muchas veces ellos que tienen más información que nosotros aquí saben si estamos preparados para recibir ese tipo de información que estamos buscando. Entonces, personas que han fallecido con algo pendiente, normalmente les cuesta comunicarse con los que se han quedado. Lo entienden, lo comprenden, lo transforman una vez que han pasado, pero es una manera de decirnos a los que nos quedamos un poquito, mira a ver qué pasó, qué ocurrió, qué hiciste tú, que yo sé que te voy a perdonar porque es lo que suele ocurrir, ¿no? Porque el amor es incondicional, es inmenso en el otro lado y no somos capaces de saber lo que es en el otro lado. Pero es verdad que cuando no se quieren comunicar es porque hay algo pendiente que la persona que tiene que recibir el mensaje, creo que por lo que yo he podido experimentar, tiene que darse cuenta de algunas circunstancias o porque psicológicamente no esté preparada para recibir la información, que también puede ocurrir el caso. ¿Vale? La persona que esté en un momento muy depresiva por la pérdida o muy ansiosa por la pérdida, pues evidentemente a veces no se comunican para no crear más estado de ansiedad o de depresión en la persona. Pero hay veces que no se quieren comunicar o no tienen la energía suficiente o la fuerza suficiente para llegar al lugar, como decía José Mari. Yo lo explico de otra manera, pero me ha encantado su forma de expresarlo, ¿no? Ese nivel energético de intercambio que hacemos ese alma, ese espíritu con el nuestro, porque al fin y al cabo nosotros también recordemos que somos espíritu, entonces también tenemos esa capacidad de poder llegar a ese estado, como yo digo, a esa línea, que si la paso ya estoy en el otro lado, y si ellos la pasan aquí ya se materializarían. Entonces es ese límite, esa rayita ahí, como yo la llamo, donde nos podemos comunicar con ellos. Sí, sí. Cristina, ya ves. Una cosita puedo decir aquí, Lo que porque lo que ha dicho Carmen, sí, es así, y lo bonito de muchos casos es que te vienen, yo quiero conectar con no sé quién, sí, con Pepe, vamos a decir, ¿sí? Y le viene, pues, la abuela, y le digo, que ha venido la abuela, y no, que yo he venido a estar con Pepe, pues lo siento, pero Pepe no se puede poner al teléfono, porque primero tiene que hablar la abuela. Porque primeramente hay un formato también, ¿sí? Tal vez la abuela tiene más energía, ¿sí? Y puede hacer esa canalización y traer la información de Pepe. Porque Pepe todavía está en otra energía diferente y no puede transmitir la información. Pero hay gente que dice, no, que yo solo Pepe. Pues Pepe no puede ponerse al teléfono, chica. Hablemos con la abuela a ver qué nos dice. Y a través de la abuela uno puede recibir todo aquello que Pepe puede decirle, porque sería
en el mundo físico estaría la paciente, uno que ha subido la energía al nivel agua, la abuela que ha venido al agua y Pepe que está en el mundo de vapor. Entonces, dos comunicadores que están haciendo la interferencia de los dos. Y es muy bonito verlo. Sí, 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 sí. Sí, Cristina, ¿y a veces recibimos mensajes o recados para alguien en concreto? Sí, bueno, quería comentar una cosa Sí, antes sí. de Comenta, oír comenta. lo que comentaban. Hay un tema que a mí por lo menos me pareció muy interesante y es que no siempre ellos pueden venir a comunicarse, no tanto por la energía, sino porque están ahora mismo en un nivel evolutivo diferente. A veces cuando van al otro lado, igual que nosotros, ¿no? También están aprendiendo. Hay momentos en los que ellos necesitan para sanarse, ojo, porque traemos mucho dolor. Imagínate, una persona que ha tenido ciertas vivencias muy duras, esos traumas no desaparecen así porque te mueres ni te vuelves un ser de luz, eres exactamente el mismo, solo que sin el cuerpo físico. Así que cuando te vas al otro lado, a veces tienes que pasar un periodo donde te ayudan a sanar, te ayudan a que aceptes, te ayudan a que entres en ese perdón, y aunque es cierto que del otro lado no hay tiempo, pero también se mueven en unos momentos en los cuales ahora no estoy disponible para ti, porque aunque yo quiera, como entidad que ha pasado, resulta que mi guía, los que me están ayudando, sean los de la sanación, sean los del aprendizaje, me dicen, todavía no, todavía tienes que esperar un poquito. Y a lo mejor cuando pueden ir, a veces han pasado años aquí. Entonces, no siempre es así como tan rápido, ¿no? A veces tenemos que entender que todos estamos en evolución y, como digo yo, ellos también tienen su vida ahí. Entonces, a veces están en otros niveles evolutivos diferentes y son como pequeñas ciudades, ¿no? Que van en niveles y dependiendo de tu nivel evolutivo no es que todos vayamos al mismo lugar. O sea, que es también bastante complejo. Por eso la labor de los medios no es nada fácil. Porque imagínate con todo lo que están lidiando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la Walter, pregunta me decía sobre si ¿cómo sí, a es? veces somos que nos han mandado un mensaje para que se lo traslademos a alguien. Vamos, yo como trabajo con los guías siempre tienen un mensaje para todo el mundo. O sea, siempre, porque, claro, porque los guías en realidad están aquí como maestros, ¿no? Entonces, los guías te van a hablar siempre de lo que te está bloqueando para no evolucionar espiritualmente, porque esa es su función, ayudarnos a que evolucionemos espiritualmente. Entonces, si tú a lo mejor la persona dice, pues es que yo quiero saber si tengo que dejar esta relación. Yo digo, bueno, los guías no hablan de eso, pero no te preocupes que te hablarán de aquello que tú necesitas saber. Entonces a lo mejor te dicen, pues oye, mira, necesitas amarte más, porque no te das cuenta que te estás tratando fatal, estás en un trabajo donde no descansas, llevas toda la vida entregándote aquí a los demás, tal. Entonces te están hablando de que necesitas primero resolver esa relación contigo mismo. Entonces el problema no es tanto con la persona con la que estás, ni mucho menos los guías te van a decir si sí o si no. ¿Vale? Eso es decisión tuya, eso es libre albedrío. Pero sí te van a decir, no eres capaz de verlo claro en este momento por esta razón. Entonces trabaja esto. Entonces, como todos tenemos fallitos, siempre hay un mensaje para nosotros, uno y muchos. Por eso es interesante que cada persona active su propio canal, ¿no? Para que puedan tener esa ayuda directa a cada momento. Porque, bueno, es que somos, no es que seamos niños, pero somos como adolescentes tirando ya para adultos, ¿no? Nos evoluciona un poquito más, pero todavía nos queda y andamos ahí en las cosas materiales y necesitamos a veces ese empuje de, bueno, sí, pero mira, tal, ¿no? Y como digo yo, también está la parte de que somos muy cabezotas. Entonces, a veces te lo dicen, pero como bien decían los compis, no estamos listos y decimos, sí, ya, pero... Y alguien dice, bueno, y luego vuelves a preguntar y te vuelvo a decir, ya, pero es que no me dices. No, sí te está diciendo. Lo que pasa es que no es la respuesta que tú esperabas, ¿no? Así que Sí, sí. siempre hay un mensaje, siempre, siempre. Qué bien, qué bien. Bueno, pues aprovechando de que siempre hay un mensaje, luego haremos una pregunta final. Walter, ¿hay veces que conectemos con algún ser espiritual y nos engañe? Sí, por supuesto. La pregunta es fundamental la que haces y es la que siempre hablo con todos los alumnos y las personas que me vienen a consultar. Pero quiero decir que lo que dijo Cristina recién, coincido también plenamente y hay que diferenciar lo que, por ejemplo, dice Cristina, que es, y la gente a veces no entiende lo que es canalizar a un guía, que lo que es, por ejemplo, también como lo hace Carmen, ¿no, José? Y yo a veces también lo hago, canalizar a una persona que falleció.
Entonces hay que diferenciar una cosa de la otra. Y los guías te van a respetar siempre, los seres espirituales fallecidos no te van a respetar siempre. Como dijo José, también les tiene que poner un límite para que no lo molesten en la hora de sueño. O sea, eso es muy importante. Entonces, eso por un lado. Y después, por otro lado, mucha gente, y como en todas las cosas, quieren experimentar. Sobre todo hay mucha gente ahora que quiere experimentar con el tema de las nuevas tecnologías y toda esta posibilidad maravillosa, en hacer sus propias experiencias. Hay millones de videos y de libros que hablan de cómo empezar a canalizar, de cómo hacer tu propia experiencia, pero siempre, siempre lo que uno empieza a canalizar al principio es igual o más bajo que su propia vibración. Entonces, nunca alguien que empiece a canalizar, que está en una vibración, pongámosle un número 4, va a canalizar a alguien que está en 25, va a canalizar de 4 para abajo, porque uno tiene que prepararse. Entonces, es muy importante, siempre hablo de mi experiencia, no tengo la verdad, hablo de mi experiencia. Entonces, es muy importante tener claro que si yo voy a empezar a canalizar, tengo que formarme con alguien que me resuene amorosamente, en que yo pueda confiar, si me quiero formar como canalizador, para poder saber qué cosa se hace y qué cosa no se hace. Porque hay mucha gente que hace mucho lío, que se confunde, y a veces hay gente que me ha dicho, se me murió mi pareja, yo me quiero contactar, ¿por qué yo no puedo y usted sí? Y bueno, porque usted puede tocar el piano y yo no. Se entrenó, le dedicó tiempo, le dedicó vida, le dedicó sacrificio. Entonces, es muy importante esto, porque mucha gente te dice, ¿y usted por qué lo hace y yo no? ¿Y porque usted por qué puede manejar un avión y yo no lo puedo manejar? Entonces, hay que dedicarle como todo tiempo, espacio y vida. Y de nuevo, uno siempre va a canalizar, pero siempre va a canalizar de la frecuencia que tiene hacia abajo si no se prepara. Entonces, ahí es donde uno están lo que se llaman los espíritus burlones, que son los poltergeist, que se esconden o se disfrazan. Ellos en el mundo espiritual pueden tomar cualquier forma. Entonces, se disfrazan y te pueden hablar como la persona que vos querés escuchar, pero te das cuenta, porque acá te puede sonar que sí, pero en el corazón es muy difícil. La cabeza se puede engañar siempre, el corazón nunca se puede engañar. Entonces es muy importante esto. Hay que tener mucho cuidado, siempre le digo a la gente, cuando uno canaliza. Cuando nosotros leemos los registros akáshicos, cuando hacemos cualquier actividad en el mundo espiritual, o cuando incluso uno medita o en un sueño, puede recibir información. Lo que pasa es que hay que decodificar esa información de dónde viene, y si es una información que uno pidió, que uno está buscando, o que le viene por algo que va a necesitar en el futuro, o es algo que te viene para distraer de algo más bueno que te va a pasar en la vida. Es un mundo muy complejo, hay que andar con mucho, mucho cuidado. Por eso es muy importante, voy a Sí. decir algo más para Claro, completar lo que ha dicho Walter, que es muy importante conocer con quién estás hablando. ¿Quién es el que está delante de ti? ¿Quién se está comunicando contigo? Es muy importante, porque de ahí es de donde realmente se sabe si el mensaje viene del lugar correcto o de la parte esa de los burlones. Por eso cuando me dicen muchas personas, no, es que yo enseguida he podido canalizar. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Qué has canalizado? ¿De dónde viene la información? ¿De dónde viene la vibración? Muchas veces los guías, y aquí Cristina seguro, bueno, cualquiera de ellos también podrán, tanto Walter como José Mari, también lo saben. Cuando estamos canalizando guías, seres de luz de alta vibración, el potencial y el chute de energía que nos llega es impresionante. Si no estás preparado para recibir esa influencia de energía, no es tan densa como la de un familiar o un burlón o un ser de menos energía, o un alma que está perdida y no sabe dónde está ubicada, simplemente. Entonces hay que saber muy bien diferenciar, voy a llamarlo el potencial energético que pueden tener las almas, por decirlo de una manera, para que podamos entender todos. Gracias. A ti. José Mari, entonces para esto que estamos hablando es importante que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos, nuestra vibración, nuestro estado personal, etcétera. Total, porque lo que ha dicho es, al final, cuando uno está vibrando de una manera concreta, puede canalizar un tipo u otro tipo de energías. Entonces, por eso estamos viviendo la época que estamos viviendo, ¿sí? Porque la vibración de la Tierra, la vibración de la consciencia está cambiando muchísimo, ¿sí? Estamos cambiando
de si estamos acostumbrados a 220 voltios, estamos cambiando a 1000 voltios. Entonces, ¿qué ocurre? Que las radios viejas que funcionan con 12 voltios, pues ya no pueden funcionar con los de 1000. Entonces, es una evolución del proceso humano que he dicho antes. Por eso esta situación que está haciendo es una manera de limpiar o de dejar atrás de una manera, no atrás de atrás, sino irán al mundo espiritual a cambiar su sistema eléctrico para prepararse para venir a funcionar como uno de 1000. Entonces, cuanto más estemos con nosotros mismos, cuanto más nos respetemos, cuanto más no critiquemos fuera ni a nosotros mismos, cuanto menos juzguemos fuera y a nosotros mismos, porque tenemos que tener en cuenta que yo soy tú y tú eres yo. Y los dos somos nosotros. Entonces, ahí está lo bonito de la vida, que tú eres una manifestación de yo en otra forma diferente. Entonces, si te estoy juzgando o criticándote a ti, me estoy juzgando y criticándome a mí mismo. Y el amor incondicional es respetar al otro tal como es, porque es tu propia energía en otro formato diferente. Entonces, ahí es el trabajo que tenemos hoy en día. Y respetarnos y tener nuestro tiempo, por supuesto. Sí. Antonio, no sé si me estás diciendo que quieres entrar o... Sí, bueno, es que hay una cantidad de preguntas auténticamente increíble por parte de muchas personas, ¿no? Algunas las estoy respondiendo yo un poco en función de lo que decís vosotros, ¿no? Sí, sí. Pero es que esta pregunta nunca me la han hecho, ¿no? Y nunca los guías que nos acompañan forman parte de nuestra familia de almas. Si quieres que la pueda responder yo, es Bueno, que sí, yo te comento lo que yo siento y luego ya los demás comparten también, porque es algo que comento habitualmente. Una cosa es la familia de luz, que tiene que ver con personas con las que has encarnado en diferentes vidas. Otra cosa es la familia genética, que cuando te viene a ver la abuelita, cuando a lo mejor estás pasando un momento duro y viene a aportar pues su granito de arena con simplemente aportándote su amor, ¿no? Y no es que sea un guía que esté contigo, simplemente que ha venido a acompañarte por un tiempo. Y otra cosa son los guías que a lo largo de nuestra vida tenemos diferentes, nacemos al menos con 2 y van cambiando según nosotros vamos creciendo de edad literalmente y de evolución. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, quiere evolucionar espiritualmente, pues también llega un guía diferente y en ese cambio de guías puedes sentir, a lo mejor durante unos días, una semana, incluso un poco más tiempo, una sensación de tristeza profunda, de que parece que algo se ha ido y no sabes muy bien qué pasa, pero no, y es porque ha habido un cambio de guías, porque tú estás evolucionando y justamente notas que te falta alguien y no sabes muy bien por qué. Entonces, una cosa son los guías que vienen a ayudarte, digamos, a ese cambio, a esa evolución, a que te des cuenta de cosas, a que otra cosa es la familia genética que está en el otro lado y es familia de luz también, pero digamos que los conoces o los has podido conocer de alguna manera, aunque incluso tú haya muerto antes, pero tú sabes que son tus abuelos porque los has visto en fotos y de vez en cuando te visitan. Y otra cosa es la familia de luz, que también te acompaña, a veces se encarna contigo en esta vida, a veces no, y a veces también viene a acompañarte en un momento pues difícil, ¿no? O sea, que estamos acompañados por mucha gente en muchos momentos diferentes. Eso es lo que yo siento. Somos todos una comunidad, ¿no? Y más en estos momentos, ¿no? Y la energía del amor es la que verdaderamente nos ayuda a unir el mundo espiritual y el mundo material, por llamarlo de alguna forma. Sí, sí, totalmente. El trabajo que hacemos todos nosotros, que somos millones de seres trabajando de forma consciente y cada vez más consciente, y coincido plenamente con lo que dijo Cristina, es así, hay que diferenciar, pero si vamos a una macrovisión espiritual, todos somos, como dijo José, uno. Entonces, somos familia en un nivel muy, muy alto y somos no familia en un lugar más bajo, pero todos estamos encaminados hacia el trabajo evolutivo y es muy importante tomar conciencia de esto. Entonces, cuando nosotros empezamos un trabajo de conocimiento personal, implica el soltar todos los vínculos que tenemos. Un canalizador, un medium, una persona que se dedica a servir en el mundo material, al mundo espiritual, tiene que ser una persona solitaria. No tiene que tener apegos, no tiene que tener dogmas. No, es mi punto de vista, siempre hablo de mi punto de vista. No tiene que tener nada que lo domine,
porque si no, es muy fácil caer en la automanipulación. Entonces, es un tema muy complejo. Siempre trato de analizar las cosas y de comprenderlas lo más profundamente posible y ver más allá de lo evidente, porque es muy importante entender que si uno tiene alguna situación de apego o alguna situación de dogma o alguna creencia que lo limite en algún punto, eso va a limitar su capacidad de servicio, su capacidad de trabajo en el mundo espiritual. Nosotros estamos en este camino porque ya lo hemos pautado mucho antes de nacer y se nos han dado todas las posibilidades y se nos han abierto todas las puertas para poder estar hoy aquí. Pero también es muy importante que hay mucha gente que utiliza estas capacidades para aprovecharse del prójimo. Entonces también es muy importante esto. Hay gente que de pronto me dice, yo tengo capacidades de leer la mente o de leer las emociones o de leer el cuerpo de una persona cuando voy a vender o cuando voy a comprar algo o cuando quiero seducir a alguien. Y eso está mal, porque estás violando su libre albedrío. Entonces, claro, tenemos que tener mucha conciencia de no utilizar el poder, porque tenemos poder, porque tenemos un poder de posibilidad de ayudar y tenemos un poder de posibilidad de lastimar, porque la espada que defiende es la espada que también corta un cuello. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que de pronto no se hace cargo en este camino, que no se hace cargo de los errores que comete, y además no solo no se hace cargo, sino que trata de taparlos, y ahí donde uno se ensucia mucho más. Entonces hay que tener mucho cuidado en no caer en nuestro propio ego, en nuestro propio crecimiento espiritual, pensando que podemos dominar o podemos seducir o podemos manipular a alguien. Por eso este camino, y seguro que todos en algún momento lo hemos vivido, es muy difícil tener una pareja o tener una familia que te acompañe cuando no ven lo que vos ves, cuando no escuchan lo que vos escuchás, cuando no entienden lo que vos entendés, y que te tienen que creer y aceptar, y en el fondo siempre en algún punto te tienen miedo, o te escapan, o es muy difícil que te inviten a una cena cuando vos decís, somos 4, no, somos 22, hay un montón de seres que quieren hablar. Me ha pasado hace muchos años, y a partir de ahí hay un montón de lugares que ya no me invitan, porque se dicen, no, pero dale, vos que ves, hablá, bueno. Y empecé a hablar y a contar y a canalizar a una persona que había fallecido y que tenía un hijo fuera del matrimonio, y a la persona que estaba ahí le dijo, tenés una hermana, que sería bueno que la conozcas, y se armó un lío en la mesa de donde estábamos cenando. ¿Cómo? ¿Mi papá tenía otro hijo, tenía otra familia? Y bueno, sí, vos pediste que canalizar mi... Bueno, o sea, esas son... Hay que tener mucho cuidado en respetar el libre albedrío, y es muy importante eso. Gracias. Muy bien. Bueno, Carmen, cuando nosotros estamos ayudando a alguien, en este aspecto como tú muy bien lo haces, esa energía queda dentro de nosotros. Esa energía que se produce de amor, de cariño, de acompañamiento, ¿nos sirve? Yo en mi caso, a mí sí me ayuda, ¿no? Ese momento de cuando he terminado una canalización o un acompañamiento, a mí me hace aprender mucho. Me hace aprender muchísimo de lo que tengo enfrente en ese momento, de lo que ha ocurrido, aunque soy de las que no recuerdo después las conversaciones que canalizo. Es mi fallo que tengo, o la virtud que tengo, ¿no? De no recordar lo que canalizo. Porque se me ha dado el caso de que me han llegado a preguntar, oye Carmen, pero si me dijiste esto, y yo quedarme pensando, ¿y cuándo dije yo eso? Que no recuerdo. Cuando estoy canalizando necesito o grabarlo o escribirlo, porque si no, no recuerdo la canalización. Y hay muchas sensaciones y muchas emociones que en mí se quedan, me impregnan las emociones muchas veces, ¿no? No dejo que me afecten, tanto si son sensaciones que puedan ser positivas o las que llamamos como negativas, ¿no? Simplemente aprendo de ellas. ¿Qué me están mostrando? ¿Qué me están experimentando? Porque seguro que hay algo en mí que puedo mejorar, seguro. Eso es, en mi caso yo lo vivo desde ahí, ¿no? Desde el poder analizar y vivirlo, ¿no? De experimentarlo, porque el experimentar las cosas nos hace aprender, es una parte de tener ese aprendizaje. El tener la confianza de lo que estás expresando está saliendo de tu corazón. Como yo siempre he dicho, ¿no? Todo lo que esté aquí, que sea lo mismo que hay aquí, que sea lo mismo que sale por la boca. Los tres unidos
mente, alma y espíritu, pues realmente es el equilibrio completo del que el canalizador debe de estar equilibrado, tiene que tenerlo equilibrado, y de ahí es donde se puede quedar la impregnación de las sensaciones que podemos estar viviendo en ese momento, claro. Muy bien. José Mari, ¿y hay veces que te ha pasado o os ha pasado el que no solamente habéis podido ver un ser espiritual, que es un ser de luz, sino también aquí en el cuerpo, en la materia, reconocer un ser de luz cuando lo vemos? Pues sí, porque fíjate, la pareja que conocí, ¿sí? Vino, la que es mi esposa hoy en día, vino a la consulta y por una circunstancia física que tenía, pero ocurrió algo, ¿sí? Que no me acuerdo, o sea, fue algo impactante lo que ocurrió, ¿sí? Porque las almas se habían reconocido y cuando salió ya no me acordaba ni de cómo era, nada, nada, nada. Solo recuerdo que me invitó a cenar y le dije a mis padres, bueno, voy a conocer a una chica y no sé cuándo voy a volver, porque fui con la maleta ya hecha. O sea, fui con ropa ya para quedarme allí, ¿sí? Porque ya había reconocido que tenía que vivir con ella. Entonces, cuando en la cena ya le dije, bueno, voy a por la ropa, ¿sí? Me dijo, ¿qué ropa? Si solo te he invitado a cenar, ¿sí? Pero ya hay un punto del alma que hay un reconocimiento tan fuerte que ya directamente hace boom. Y hoy en día hemos pasado ya 16 años juntos, pero y seguimos conjuntamente, ¿me entiendes? Porque cuando las líneas del alma se unen, ya automáticamente el alma tiene una impronta, una sensación tan fuerte dentro que aunque le digan, no es verdad, pero es que lo has sentido tan fuerte que no puedes decir que no, porque todo lo que has sentido es irrevocable. Lo has sentido. Es como decirle a un niño cuando está triste, decirle, no estés triste, cuando ya está triste. Entonces es muy difícil salir cuando ya has sentido algo muy profundo de ti. Y claro que he reconocido, sí, muchas personas lo han reconocido de esa manera, Qué bien. de vidas anteriores. Muy bien. Y Cristina, ya para finalizar, ¿tenemos conexiones especiales con determinadas personas? Sí, es un poco con lo que estaba comentando José Mari. Siempre, de alguna manera, sientes algo diferente cuando conoces a una persona especial, sea de amistad, sea de una persona con la que te vas a casar o con la que vas a... pues a mí me pasó también con el que es mi marido hoy en día. Ya antes de conocerle, un día estaba mirando el móvil y me llamó la atención el nombre, se llama Ángel, y yo dije, y sentí una energía física en mi cuerpo, o sea, no es que viniera, es que sentí físicamente algo y dije, ¿qué está pasando aquí? Y luego la primera vez que le vi y le escuché hablar, me parecía que esa voz la conocía y no la conocía en absoluto, o sea que, pero además es una voz un poco particular porque es como un poco ronca o bueno, no sé, pero era esa sensación interna que dices, a esta persona la siento diferente que a las demás y pues eso sí, me ha pasado también con amigas, con personas así muy cercanas, de alguna manera, incluso con personas que he visto poco tiempo, pero a lo mejor nos hemos una vez en una charla en una radio, estaba mirando a una chica que tenía al lado y digo, es que yo te conozco de algo, pero sé que no te conozco, o sea, es que tengo claro que no te conozco y de alguna manera te conozco. De hecho, la chica vivía en Inglaterra, pero tenía la sensación clarísima de que esta persona la conocía, rasgos físicos. Bueno, es que es muy curioso. Sí, sin duda, el alma reconoce a los que de algún modo están presentes o en su plan de vida o tienen algo que ver con lo que tiene que aprender en esta encarnación. Sabes que a veces venimos con lecciones compartidas, entonces yo te voy a ayudar a que tú te des cuenta de esto y tú a mí de esto otro, entonces eso te reconoces. Lo mismo cuando en otras vidas hemos tenido un poquito de rifirrafe, ¿verdad? Y hemos venido en esta vida a conocernos en alguna manera para equilibrar y es como que... esta persona es que me... Y también es algo diferente, ¿no? Te chirría de un modo que tú sabes que hay algo que tienes que resolver, ¿no? Así que sí, totalmente reconocemos. A nivel inconsciente, pero reconocemos. Sí, José Mari, creo que quería Sí, decir algo. hay una película que está hecha sobre esto, del reconocimiento de las almas a través de la vista, del iris, que se llama la película Orígenes. Os invito a verla porque es muy, muy bonita. Se llama la película Orígenes. Y Está en YouTube, José Mari, está en YouTube. No, se puede bajar la película por diferentes medios, pero se llama Orígenes y es el reconocimiento sobre el iris
donde a través del iris la memoria de vidas anteriores queda guardada, la memoria, y cómo transcurre una historia muy bonita, muy bonita. Es como para recomendar, como para verlo. Qué bien, qué bien. Coincido plenamente, es una película hermosa, sí. Sí, sí. Yo la recomiendo a todos mis alumnos también, sí. Bueno, pues hoy sobre todo es agradecimiento, ¿no? No solamente por el programa, por los conocimientos que hemos transmitido, sino también porque hoy los 4 ponentes participáis en la Escuela para Amar, ¿no? Que en principio, yo creo que en principio y no final, porque el final no existe, el próximo sábado día 17 comenzamos, ¿no? Comenzamos con una bonita historia en la cual pues 23 profesores nos van a explicar, van a pasar sus conocimientos desde antes de nacer hasta después cuando dejamos nuestro cuerpo y a dónde vamos, ¿no? Durante 7 meses, un fin de semana al mes, pues van a estar 23 personas, entre ellos vosotros 4, gracias de corazón, compartiendo conocimientos y experiencia para que la gente sepa amar su vida, ¿no? Qué importante y qué necesario es. Así que todas las personas que estén interesadas se pueden poner en contacto bien con nosotros a través de nuestro Facebook o para amarescuela@gmail.com o conmigo mismo, con Antonio, con vosotros, porque la intención sobre todo es compartir eso, compartir conocimientos, compartir amor y que la gente podamos entre todos crear esta nueva humanidad tan necesaria y tan importante. Sí, Antonio, creo que ibas a decir algo. Bueno, yo quisiera decir que hoy el Facebook, el WhatsApp, está que echa humo, diciendo felicitaciones a todas las personas que han participado. Habitualmente siempre lo es, ¿no? Siempre lo es. Pero hoy especialmente es un día donde todas las personas dicen que qué gran espacio, hay preguntas sin responder, pero bueno, porque no podemos responderlas a todas, ¿no? Entonces, nada, en nombre de los oyentes o de las personas que están siguiéndonos, muchas gracias, chicos. Bueno, esta es la intención, ¿no? El poder compartir conocimientos, el que podáis estar todos vosotros aquí. Espiritualidad Tomando Tierra se inició, creo que recordar, el 1 de junio para poder compartir conocimientos y ahora, como os he dicho antes, la Escuela de Amar, pues lo que vamos a hacer entre todos nosotros es también seguir compartiendo conocimientos para que la gente ame su vida día a día. Así que muchísimas gracias, buenas noches. Vosotros no iros, que tengo una cosa con vosotros, pero solamente es un minuto. Cristina, enseguida te vas, que yo sé que tú te levantas muy temprano y muchísimas gracias de corazón por todo. Normalmente todos los días ponemos el vídeo, pero Antonio, yo creo que hoy es más el sentimiento, es más esta energía lo que tenemos que poner y aquellas personas que se quieran poner de acuerdo o en contacto con nosotros, seguro que lo van a hacer. Buenas noches y gracias de corazón a todos. Gracias, Walter. Falta una cosa. Walter, ¿cómo la gente se puede poner en contacto contigo? Bueno, es muy simple. En el buscador ponen Walter Vicario con B corta y ahí aparece la página, aparece el Facebook, el canal de YouTube, Walter Vicario con B corta y nada más que eso. Muy bien. Cualquier consulta, con gusto. ¿Se te ha quedado algo en el tintero? No. Estoy muy feliz de todo lo que he aprendido hoy y me encanta aprender a veces de la disidencia. Todos crecemos. Claro que sí. Carmen, ¿cómo pueden dar contigo y si se te ha quedado algo en el tintero? Bueno, en el tintero siempre se quedan muchas cosas porque lo que decimos, ¿no? Nos apasiona tanto nuestra labor que realmente se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero tendremos más días para poder compartirlas. Y nada, conmigo pues a través de las páginas y las redes sociales, con Carmen Soriano con K de Kilo, pueden encontrarme y ahí tienen todos mis datos para lo que necesiten. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. José Mari. Bueno, para contactar conmigo ya ponen en el buscador José Mari Sarasola y ahí aparece pues todo lo que hay. Y siempre ya sabes que me encanta terminar con una frase que me encanta, que decir siempre, 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 todo el mundo tendréis un lugar en mi corazón. Muchísimas gracias de corazón. Cristina, compañera.
Pues nada, mi página web www.cristinaacevedomira.com y comentar que siempre medito de 7 a 7 y media en directo en el canal de YouTube, así que quien se quiera unir, pues es bienvenido. De Ahí lunes a viernes, eso sí, los fines de semana no, a descansar. Sí. Muy bien. Antonio, para despedir al público. Pues nada, que he disfrutado mucho, oyendo, respondiendo los WhatsApp, respondiendo los mensajes, respondiendo a todo el mundo y la verdad, pues agradecido por todo, muy agradecido. Yo agradecerte también, Antonio, porque sé que estás haciendo una labor tremenda. Yo estoy más pendiente ahora mismo aquí de todo esto y tú estás muy pendiente de todo lo que ocurre en Facebook y seguro que esa labor es una gran semilla que a todos les estás. O sea que buenas noches a todos. Un segundito vosotros y gracias. Chao, gracias, chao, chao, chao. Luego. Chao.